se complica la vida, ¿verdad? Sí, ¿Cómo verdaderamente entró en un callejón sin salida? sí. ¿Cómo, oye, y una preguntita, algún día en tu desarrollo físico, allí en tu casa, con papi, con mami, con tus hermanos, algún día dijiste, ya me quiero largar de esta casa? No lo dije con palabras, pero con mi comportamiento lo gritaba, Robert. Alguna vez lo platicábamos, Monse y yo. Si hubiera sido por mi comportamiento, yo no sé cómo mis papás me aguantaron. Tantas borracheras, tantos desvelos, tantas majaderías, una vida en un desorden total y absoluto. Y sí, mi mamá era muy enérgica en ese tema, mi papá era muy apapachón, la verdad, pero me aguantaron y me aguantaron y me aguantaron. Y yo nunca dije con mis palabras, me voy de la casa, ya no aguanto más. No, yo decía, pues estoy bien a gusto, ¿no? Porque aparentemente era una persona responsable, trabajaba, ganaba mi dinero, pero con mi dinero hacía lo que me venía en gana y la verdad que tuve consecuencias muy, muy, muy fuertes con eso, Robert. Amados, una vida de un desenfreno total. Pensaba yo estar haciéndolo bien, pensaba estar viviendo una vida plena, feliz, pero la verdad adentro de mí había un vacío que lo traté de llenar con muchas cosas, llámese alcohol, llámese vicios, llámese desenfreno, y hasta que Cristo me rescató cuando estaba en el hoyo más profundo, le dije, por favor, si tú no me salvas, de verdad que yo puedo llegar a morir. Y ahí Cristo Jesús intervino de una manera milagrosa, me rescató, me limpió y de un día para otro dejé alcohol, dejé fiestas, dejé una vida de desenfreno y ahora sí, amado Robert, vine a la libertad que Cristo Jesús me ofrecía y sabes, cuando somos jóvenes, no hace mucho tiempo, por cierto, amados, para que no calculen mi edad, cuando somos jóvenes confundimos la libertad con libertinaje. Ujú. Pensaba ser libre, Robert, pero me di cuenta al paso del tiempo que era un libertinaje que me estaba llevando a una esclavitud y a una vida totalmente perdida, sin rumbo. Ujú. Eso lo viví. Pues yo creo que lo vivimos todos, ¿eh? Mm, Porque yo creo que lo que no toleramos es estar bajo el yugo de otro. Es decir, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué me lo prohíben si yo lo quiero hacer? ¿Por qué ujú, tengo que obedecer? Y fíjate que la rebeldía del hombre desde Adán y Eva están presentes, sí, presentes en todo, ¿no? Por eso lo ilustrábamos, fíjate cómo un niño siempre quiere explorar yendo a más y no contempla el peligro. ujú, Por eso correcto. semejantes chipototes en los bebés cuando andan aprendiendo a caminar y todo esto, ¿no? Invariablemente, invariablemente. Qué difícil es para el ser humano someterse y sujetarse a una autoridad. Sí. Tú, Monse, algún día quisiste o dijiste yo me largo de esta casa. Sí, Robert, alguna vez les platiqué que lo dije y lo hice. Entonces, eso es más grave, ¿no? Porque a veces uno lo dice o te enojas con los papás y dices, me voy a ir, ¿no? Y nunca te vas, nada más andas ahí amenazando, pero yo sí, tomé la decisión de irme casándome, porque eso sí, ¿no? Se me hacía como que mal visto que me fuera sin casarme. No me hubiera ido a juntarme con el exnovio, pero como me propuso casarnos, pues se me hizo fácil y me casé y me fui de la casa. Nada más aclararles que no fue con este No, chiquito no fue bebé. con No fue con este, no fue con Ahora, este. sí, sí, no crean que me la robé, amados, no, no fue así. Sí, yo tuve una relación con una persona con la cual después terminé esa relación porque yo sabía
que no me convenía esa relación con él, y regresó justamente cuando yo tenía esos problemas en casa y me propuso casarnos, me casé y me fui de la casa, pero realmente fue una malísima decisión, malísima. Y ahí sí, en mi vida yo también les he platicado, mi vida no fue de andar en fiesta y de andar tomando, drogándome, nada de eso. Yo no, gracias a Dios, yo no caí en esos vicios, pero sí tenía una vida muy, muy difícil porque en casa era vivir un infierno realmente entre la relación que había con mi hermano y mis papás. Era una relación muy, muy fea, muy fea. Y entonces yo quedaba en medio de esa relación, yo quedaba en medio de los gritos, de los golpes, de que volaban cosas en casa, y pues me tocaron 2 que 3 voladas de sartenazos. Entonces fue algo muy feo, o sea, fue una vida que yo no quería vivir así. Y luego mi mamá era extremadamente estricta, entonces me traía marcando el paso. Entonces yo me quise salir de esa autoridad, pero yo ahora he entendido hace unos años que la autoridad es bendición. Sea como sea, cuando Dios nos dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, Él no dice que si tú consideras que tu papá y tu mamá son buenos papás, entonces los honres. Y si consideras que son malos papás, no los honres. Él dice, honra a tu padre y a tu madre, sea como sea. Y eso es una bendición, Sí. el que uno se sujete a autoridad. Y si uno está viviendo algo injusto, yo sé que cuando venimos a los pies de Cristo, Él se encarga de hacerte justicia, ¿no? Pero nunca es queriéndolo resolver por nosotros, porque yo lo quise resolver por mí y me salió muy mal, muy mal. Oye, Monse, y cuando tú determinas salirte de tu casa, bien que mal, como lo mencionas, ¿no? Pues hay un desorden en tu casa, es algo que no puedes tolerar, es algo que dices tú, pido paz, pido paz, pido paz. Y definitivamente tú y Gerardo acuerdan salir, porque también él de alguna manera estaba saliendo del gobierno de su mami. ¿Cómo les fue, Monse? ¿Cuáles fueron los obstáculos a los que tuviste que enfrentarte saliendo de una casa en donde a pesar de todo lo tenías todo? Tenías Sí. casa, tenías cama, tenías cobija, tenías todo, ¿no? ¿Cómo te fue? A qué tuviste que enfrentarte? Fíjate que al principio fue aparentemente algo bueno, porque nosotros no peleábamos, no teníamos pleitos, eso sí me acuerdo muy bien. Y tuve que aprender y tuvimos que aprender a llevar una casa, ¿no? Porque como tú dices, yo en mi casa pues todo lo tenía, y aunque sí trabajaba, porque mi mamá me metió a trabajar, me veía tan vaga, porque yo sí era muy vaga, la verdad, eso sí tenía. En las vacaciones, sí me salía los 2 meses de vacaciones en la bicicleta y me iba desde en la mañana hasta en la noche. Ahí andaba en mi calle, pero no me metía a mi casa, ¿no? Entonces mi mamá me vio media vaga y me metió a trabajar en una lavandería. Entonces yo tenía trabajo desde los 14 años. Entonces aprendí a hacer muchas cosas, pero yo no sabía llevar una casa. Entonces tuvimos que aprender a llevar una casa. Pero el problema fue a partir de que nació mi hija. Cuando nació mi hija salieron a la luz las cosas. Fue cuando a los 3 años de casados yo me embaracé, y al 4.º año nació mi hija. Y ahí fue donde vinieron los problemas, porque había una gran inmadurez en él. Cuando él vio a la bebé, dijo, ay, ¿te ves? O sea, de la noche a la mañana amanecí siendo papá y yo no sé lo que es esto. Entonces, pues él se empezó a ir a fiestas y a hacer muchas cosas, y ahí fue donde vinieron los problemas. Pero fíjate cómo es
el Señor, cómo es Dios tan bueno con Bueno, nosotros, sí. que cuando pasó esto, teníamos poquitito tiempo de empezar a ir a Éxito Familiar. Ahí fue donde yo te conocí y conocí a Neus y conocí a toda tu familia. Y yo me enojé muchísimo de que me hubiera llevado obligada, pero después entendí que el Señor sabía lo que yo iba a vivir y me mostró el camino. Me dijo, ahí está el camino, porque Dios sabía lo que venía a mi vida y dijo, si no te enseño de dónde agarrarte, quién sabe qué va a pasar contigo, ¿no? Entonces, cuando explotó la bomba, pues yo ya sabía a dónde ir y yo ya sabía que solo había un camino que se llama Jesucristo y que si no me agarraba de él, yo me hubiera hundido en la depresión, me hubiera hundido en la ansiedad Quise la muerte. y probablemente hubiera muerto. Qué duro, Monse, qué duro. Qué Sí, duro porque cuando nosotros nos damos a la tarea de leer el Génesis, cuando vemos cómo Satanás llega en un momento oportuno, yo le llamo en un descuido espiritual, que no se alimentaron debidamente del árbol de la vida, quedaron en un estatus en donde eran vulnerables y cómo realmente el hombre se atreve a tomar una decisión, un capricho y dice, yo puedo solo. Qué tremenda es la caída. Qué sí. fuerte es la caída. Ujú. Tú mencionaste, bueno, el matrimonio, pues sí, ahí estuvimos hasta que llegó la niña y pues una niña hermosa y realmente pues entiendo la posición de Gerardo porque no tuvo papá, no sé si lo conoció, si no lo conoció, pero bueno, la No, situación es que ahora, y tenía razón, yo no estoy preparado para esto, yo no claro. estoy. Entonces, fíjate, buscan la independencia los dos creyendo que tienen el dominio de lo que van a encontrar. Sorpresa, Sí. no estoy preparado para esto, Ujú. no estoy preparado. O sea, ¿cómo es la ceguera del ser humano? ¿Cómo Sí, es el momento en que el Señor te muestra un panorama y en lugar de incluir al Señor en tu vida, en su dirección, en su consejo, en su sabiduría, dices, yo puedo solo. sí. Ujú. Y fíjate, Robert, yo en mi casa, se los he platicado también, no, nunca me enseñaron a buscar a Dios de ninguna manera. Se decía que éramos católicos, pero realmente ni nada de eso. Ujú. Pero yo con él, con el esposo que tuve, aprendí a ir a misa. Entonces, aparentemente yo era católica y yo todos los domingos iba a misa, sí, iba a misa. Pero como ahí se demuestra también que una religión no te lleva a ningún lado, porque eso a mí no me ayudó. Yo iba a misa domingo a domingo, me sabía muchas cosas, porque la misa siempre es igual, siempre te dicen lo mismo, siempre haces lo mismo, y sin embargo eso no me sirvió. Entonces ahí se confirma, ¿no? Que no es el camino. Una religión no es el camino. Ujú. Así es. Yo no me canso, o sea, no hay pensamiento humano que cuando el Señor está con nosotros, yo hablo de Adán y Eva, cuando el Señor les proporciona todo, mira, es increíble porque cuando le vamos dando seguimiento al Señor, fíjate cómo vemos claramente la participación del Señor en la vida de Adán. Todavía no había mujer. Cómo lo planta en el huerto, que es el territorio del Señor, el huerto creado en la tierra es el territorio del Señor. Ahí le dice, ve y conquista todo. Cómo habla con él, lo forma como padre, de padre a hijo. Cómo
le presenta el huerto, cómo le dice, cuídalo, consérvalo, y luego todavía aún en el capítulo 2 dice que lo llevó y le dijo, ponle nombre a los animales. ¿Tú tienes una idea del tiempo que invirtió Adán ahí? ¿Tienes idea de la sabiduría del Sí, hombre criado, formado y establecido por Dios, que dice la palabra, dice la Biblia, y aún a la fecha se les conoce cuál es el hombre? Y no alcanzas a comprender en qué momento Satanás cuidándolos, en qué momento los prende y los dos toman la decisión. sí. Es la independencia. Yo puedo solo. Ujú, Y no es más que un grado de soberbia, pero que de esa no te levantas. sí. Yo puedo solo. No necesito, yo puedo solo. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo le pedí a Neus, oye, la parábola del hijo pródigo es la fotografía perfecta de lo que pasó en el Éxodo, perdón, en el Génesis. Es Sí, completamente. increíble. Yo le voy a pedir a Carlos, Carlos, por favor, llévanos, a ver, vamos a ver dónde lo saca, está en Lucas, sí, Lucas, Lucas capítulo 15, verso 11. Y lo vamos a estar analizando porque ahí está el punto clave. Hay un punto clave que el mismo Señor se encargó de dejar exactamente los puntos claves para cuando un hombre dice, yo puedo solo. Y acabas en tristeza, acabas en desolación, acabas diciendo, híjole, ¿cómo puedo tomar yo esa decisión? Dice que un hombre tenía dos hijos. Estaba Jesucristo enseñando ahí. Por eso dice, continuó Jesús. Adelante, Carlos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Adelante, Carlos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió. Fíjate qué interesante cómo lo remata el Señor. Dice, allí vivió. Se fue a un país lejano. Yo aquí le llamo un país de rebeldía total, absoluto. Dice, y allí vivió. O sea, vivió a la luz de lo que la rebeldía le mostraba. Era libre, no tenía gobierno, yo puedo solo, tengo los elementos de riqueza necesarios, no necesito de más. ¿Qué necesito si lo tengo todo? Hermanos, y allí empezó la caída. Allí vivió, se alimentó de lo que ese país le ofrecía. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Adelante, Carlos. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Aquí me detengo. Mira, Monse, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Una pregunta muy interesante que nos tenemos que hacer. Cuando vivía bajo el gobierno de papá, también había necesidad en ese lugar. No. ¿Se presentó algún momento de escasez o el papá tenía previsto todo para enfrentar los tiempos? Sí, Es el punto clave. Mira, cuando nosotros le decimos no al Señor, ¿qué le estamos diciendo?
puedo cultivar la tierra y producir mi bienestar. No necesito consejo, tengo inteligencia, tengo sabiduría para manejar mi vida. Yo determino el ambiente en el que me voy a mover. Híjole, y todo es, mira, perdemos la seguridad, perdemos la dirección, perdemos el consejo. Y acuérdense que dice la palabra de Dios que de él viene la sabiduría y la inteligencia. Entonces, nos estamos enfrentando a una decisión en donde la inteligencia humana se sobrepone por encima de la sabiduría y de la inteligencia del Creador. Hija, qué peligro, ¿eh? Por eso cuando le presentamos la palabra a alguna persona y dice no, todo, si hacemos una lista a lo que le está diciendo no, no nos la vamos a acabar. No nos la vamos a acabar. Decimos, oye, todo esto me ofrece el acercarme a Jesucristo, todo esto me ofrece Jesucristo con un cambio de vida. Agarrar un martillo, agarrar los clavos y decir en la cruz, ¡pau! Clavo mi inteligencia, clamo mi sabiduría, ¡pau! Clamo mi independencia. Y mira, Satanás es tan sutil que va permeando, se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo. Y cuando explota eso, fíjate, dejaron un lugar de paz. Adán y Eva vivían en la paz perfecta de Dios. Sí. Perdieron propósito. Perdieron, ayúdame, Víctor, ¿qué más perdieron? Seguridad. La provisión diaria, Robert, porque ahora ellos tenían que buscar su La provisión. provisión diaria la perdieron. La seguridad, la protección, la vida eterna, porque a partir de ahí entró la muerte. La Exacto. seguridad total, porque a partir de ahí, de esa independencia, entró la enfermedad. ¿Sabes qué? Perdieron la comunión con papá diaria, Robert, porque a partir de ahí se rompió la comunión con Dios. O sea, tenían a mí me impacta mucho cuando dice allá en el Génesis que Dios venía, se paseaba por el huerto y en medio del paseo tenía comunión diaria y totalmente abierta con el hombre, con la mujer, con ellos. Y a partir de ahí, bueno, se rompió la comunión con el hombre, esa comunicación estrecha, íntima. Yo creo que esas pláticas entre Dios y Adán y Eva eran pláticas espectaculares. No sé de qué platicarían, pero no sé si Dios Pues les era mostró enseñanza, Víctor, era reconocimiento de padre a hijo y de hijo a padre. qué tal, o sea, sin ningún estorbo, Robert. La verdad que sí, perdieron un montonal de cosas tremendas y también sabes que perdieron, me recuerda el Espíritu Santo, perdieron todo eso que Dios les dijo que iban a hacer en Génesis 1, 26, 27 y 28. Dice, y Dios, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla, señorela. Eso también lo perdieron. O sea, el gobierno, la autoridad que Dios les estaba entregando a Adán y a Eva sobre la creación, también la perdieron. Se le entregaron a Satanás, se le entregaron al diablo. Exacto, fíjate, todo esto les entrego Sí, como padre a un hijo. sí. Y le digo, cuídalo, cultívalo. Víctor, todo lo que mencionabas lo perdieron, pero ganaron algo, Víctor, el miedo. Sí, Apareció el miedo. apareció Oye, el miedo, así es. exacto, pero
¿Por qué el miedo? O sea, fíjate cómo el mismo pecado te lleva al miedo Sí, y el mismo pecado te quita el sueño, sí, porque correcto. no sabes cómo enfrentar la problemática de vida que se te presenta en un momento dado. No lo Ujú, sabes cómo. Pero si tú tienes un consejero, oye, haces un alto al camino, te sientas con tu Padre Celestial, confiésale el miedo, ujú, confiésale tu ignorancia, siéntate con él y dile, ¿por dónde, Señor? ¿Por dónde? ujú, Es como el niño, es como el niño que tiene una bicicletita y empieza a agarrar velocidad poco a poco. Y ujú, se esconden los papás para que no lo frenen. Wow, y acaba hecho nomás en una caída. En Fumada, la sí. primera caída, ¿a quién corre? ¿Corre solo a la Cruz Roja o corre a su casa pidiendo ayuda? Sí, corre a su casa pidiendo No, ayuda. con un chipote, con una raspada de rodilla, con algo que le pasa al cuerpo y empieza a ver la sangre, corre con un alarido, pero va a su casa. Sí, Pero en Adán y Eva ya habían sido expulsados de la casa en donde sí, vivían con un padre. sí. Y ahí se vino todo el suelo. Por eso, por eso lo gastaron todo. Y sobrevino una escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Ujú. Porque en la presencia del Padre todo lo tenían, No había necesidad. no había escasez. Todo estaba suplido. Todo. Todo. Entonces volvemos a lo mismo. Independencia. Sí, viva la independencia. La independencia que tú manifiestas con tus hechos del Creador. Ujú. Pues el Creador dice, oye, me gusta mucho la parábola porque el Papa dijo, ¿de verdad quieres lo tuyo? Sí, quiero lo mío. Tengo, Ujú. sí, sí, tú tienes todo el derecho, te doy todo esto, órale. Y todo lo perdió. Comenzó a pasar necesidad. Verso 15, Carlos. Sí, Luego dice, así que fue y consiguió empleo. Oye, por un lado le dice papá, yo busco mi libertad. Estoy trabajando contigo, pero busco mi libertad. Y acabó teniendo un empleo, pero fuera sí. de la casa del padre, fuera del ambiente en donde vivía, sin dirección, y acabó siendo empleado. Como, Ujú. como que, ¿qué hago, no? Dice, consiguió empleo con un ciudadano de aquel país. Ujú. La pregunta, ¿y lo iban a tratar como hijo? Nunca mente para nada. Exacto, exacto. Y luego dice, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Mira, me gusta la parábola porque el cerdo es un animal, ¿cómo se llama? Inmundo, Inmundo. O sea, el Señor lo puso hasta el extremo. por supuesto. Sí. ¿Qué sigue, Carlos? Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Mira, la expresión, nadie le daba nada. Y el Señor se lo había entregado todo. Sí.
sea, ¿ves todo lo que el hombre pierde cuando le dice no al Señor? Sí, ¡Wow! se O viene a la ruina total. todo lo que el hombre pierde cuando se sale de la esfera de Cristo. Sí, correcto. Qué duro, qué duro. Verso 17, Carlos. Por fin, me gusta mucho que dice por fin. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo sufriendo ahí en medio de un trabajo cuidando cerdos? Y entonces reaccionó. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Mira, ahí te está retratando Cristo, Sí, que es vivir con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. sí, Tiene comida de sobra. Yo aquí me muero de hambre. Adelante, Carlos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Uh, pero lo hizo. Aquí lo anunció, pero lo hizo. sí. Me levantaré. Voy a ir. Le voy a decir. Voy a ser sincero que la decisión que yo tomé fue mala decisión. Salí de la esfera de papá, salí de la esfera del territorio donde no faltaba nada y siempre hubo sobreabundancia. El papá lo trataba como hijo, se sale del control y de la dirección y de la autoridad de papá y ahora está atado cuidando lo último que un hombre judío podía hacer, cuidar a un animal y a un grupo de inmundos. Ujú. Y fue, adelante Carlos, y fue. Y con humildad dice, yo no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. O sea, yo no vengo a reclamar la posición que yo tuve con tal de regresar a ti. Me voy a lo último de la escala social que en esto. Oye, en el reino del Señor no hay escalas sociales, Víctor. Correcto. Todos somos hijos, Todos somos hijos, así es. con los mismos derechos, Sí. con la misma riqueza, con el mismo amor, con el mismo trato. Ujú. Híjole, yo creo que ese no nos pega muy, muy fuerte. Sí, Que sean cuidando cerdos, ¿qué le va a decir el papá? No, pues aquí no, el cerdo es un animal inmundo, aquí no cabe. Y tú allá revolcándote. Mira, me llama la atención porque cuando el hijo regresa, el hijo mayor va y le protesta al papá y le dice, oye, estás recibiendo con un baile, con un anillo, con capa nueva y toda la situación y una fiestonona de aquellas a este que se largó, y lo dice claramente la Biblia, y se gastó todo con prostitutas. ujú. Los placeres de la vida, mi hermano. Sí, Por eso vale la pena analizar. Yo vivo en la libertad de quién. Si yo le doy la espalda, estoy entrando en una determinación de vivir bajo el gobierno del diablo. Y si el diablo sí, es príncipe de mentira y es príncipe de las tinieblas, nunca voy a ver con claridad lo que es la vida.
porque hay tinieblas. Ujú. Pierdo mi propósito, no sé a dónde voy, tropiezo por aquí, porque todos son tinieblas. Tropiezo por acá, tropiezo por aquí. Ah, pero yo soy el que soy. Y no me Ujú. importa. Yo sé lo que tengo que hacer. Y empieza el problema, la caída, los chipotes, la sangre y el desánimo, mi hermano. Es Sí, terrible. impresionante. Por eso cabe la palabra, soy independiente. Ujú. Estoy gritando mi libertad. El único que te da libertad se llama Jesucristo. Ujú. Todo le fue entregado en el jardín de Edén. Ujú. A mí me pega mucho el área de la sabiduría, porque no dice el Génesis cuánto tiempo tardó Adán en ponerle nombre a la creación de Dios, a los animales. Ujú. Conócelos. ¿Cuánto tiempo, oye, cuántas especies creó el Señor en la tierra? Miles. Estudia uno por uno y ponle el nombre según su propósito Ujú. Sí, y está ahí. Hasta un gusanito, pues, es alimento para un pajarito. sí. Yo pensaba, ¿por qué le puso chango al chango? Pues la palabra chango es nuestra, ¿no? No aparece en la Biblia, ¿no? O chimpancé o mono. Pero sí, una sabiduría impresionante. Pero soy independiente. Ajá. ¿Sabes qué pensaba con esto que decía Robert? Mira, lo podemos tomar de una parte como personal. Si yo tomo la decisión de separarme de Dios, bueno, yo acarreo consecuencias. Pero me ponía a pensar, Dios, ¿qué pasa con un papá que decide independizarse de Dios? Se lleva entre las patas a la marida, a los hijos, a la familia, y ahora las consecuencias Generaciones. son, y generaciones también, y ahora las consecuencias son de un tamaño mayor, de un impacto mayor, como que el espectro de consecuencias se amplía y entonces, pues uno ya no mide las consecuencias, ¿no? Ujú. Cuando uno toma la decisión de decirle no a Dios y darle la espalda, te llevas entre las patas a mucha gente, que quizá está confiando en ti o no sé, piensa que estás decidiendo correctamente, pero las consecuencias se amplían hacia toda la familia. Ahorita me ponía a pensar eso, el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí con las familias, Robert? Mm. Pues imagínate, el que le da la espalda a Dios no predica que le dio la espalda a Dios. Por lo general se esconde y dice, no quiero nada con Dios. Sí, correcto. Sí. O mira, lo primero que es que, híjole, es que la pregunta tiene mucho fondo, Víctor, porque si tú te vas al Antiguo Testamento, fíjate cómo Dios, cuando establece la enseñanza que el padre debe compartir con los hijos todos los Mm, días, ujú, fíjate cómo recae en el papá la responsabilidad de formar al hijo. Ujú. ujú, correcto. Sí. Entonces, si tú estás apartado de Dios o te apartas de Dios y los hijos no lo sospechan, ¿qué les vas a impartir? Entonces, refuerzas, si puedes, la preparación universitaria en los hijos Mm, para que les vaya bien, Ujú. pero tal parece que el diploma universitario suple todas las necesidades de nuestros hijos. mm, Y estoy caminando sobre un perfil de mentira. ujú,
Sí, mira, lo veíamos ayer miércoles en la oración pastoral. Lo veíamos. Si realmente Génesis 1 y 2 dan las características perfectas del hombre creado según Dios, a quien llama hijo. Sí. Fíjate, tiene un nombre, Ujú. tiene un padre, Sí. tiene una identidad, Entidad, claro. tiene un propósito de vida, Sí. cuenta con la sabiduría del creador, Ujú. cuenta con la inteligencia del creador, cuenta con la responsabilidad que ve en el creador. Y esto es clave, Sí. porque una mala decisión en un hombre que le da la espalda a Dios, lo que está transmitiendo es irresponsabilidad en todo. Mm. Y esa irresponsabilidad es justamente lo que está sembrando en cada hijo. Pierde su identidad. Tú Ujú. imagínate a Adán, el Señor quita su espíritu, lo saca del jardín y se va. Tú imagínate que alguien lo ve y le dice, oye, ¿tú quién eres? Sí. ¿Actuamos? Imagínate que tú le diste la espalda a Dios y te ponen, ¿y tú quién eres? ¿Qué dirías de ti? Pues ya, si estoy lleno de orgullo, pues yo digo, una persona que vino aquí a trabajar la tierra y le voy a echar ganitas para que la tierra produzca fruto. Pero la verdad, yo diría, Ajá. híjole, o sea, si me lanzas esa pregunta, a lo mejor en mi interior pienso, ya no sé ni quién soy, ya no sé, antes sí sabía quién era porque la comunión, la bendición, eso que yo vivía con Dios, me lo afirmaba, yo lo tenía muy claro, muy revelado, voy a decirlo así, pero ya fuera de la comunión con Dios, independiente de Dios, ahora ya no sé si soy hijo o ahora soy un expulsado de la casa de papá, puedo sentirme como expulsado, ahora como recha, ahora soy un rechazado, ahora yo traje maldición hacia toda la tierra, entonces, para mí, Robert, o sea, si tú me lanzas esa pregunta, en una confusión total. Si eres valiente y hablas con la verdad, Ujú. Monza, imagínate que cuando tomas la decisión de salirte de tu casa te entrevistan. Oye, chica, ¿y tú quién eres? Pues yo creo que primero, como dices, como lo decías hace rato y lo dice Víctor, con el orgullo, yo creo que al principio no lo aceptaría. Ya Presumes. yo diría, pues está bien, o sea, me independicé, Ya yo estoy ya no grande. aguantaba a mis papás, exacto, ya estoy grande, tengo un trabajo, pues ya estoy comprando un departamento, entonces, pues yo puedo. Y Yo yo puedo. así, Exacto, yo exacto. puedo, Mm. Pero presumes, ¿no? Presumes. claro, Sí, a ver, Ujú. yo era claro. una niña que así, 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 y no soporté más vivir en casa y busqué mi matrimonio. Ok. ¿Y cuál es tu propósito? Ujú. Bueno, estudié, fui a la universidad, entonces Mm. tú tienes un propósito dado por el mundo, Sí, no un propósito dado por el que te formó. exactamente, Fíjate cómo es el extravío completo, sí. que esos son los puntos que necesitamos tocar, porque si soy valiente y presumido, yo podría decir, yo soy Roberto, yo viví originalmente en una relación preciosa con Dios, pero me di Mm. cuenta que yo podía solo. Me di Mm, cuenta que no necesito a Dios como consejero, que yo puedo tomar las mejores decisiones para mi vida.
Yo puedo decidir hacia dónde quiero ir Mm, y empieza la complicación, el fracaso, el hartazgo de la vida ujú. y la falta de identidad. Porque si yo no tengo identidad, hijo, yo me voy a perder entre el mundo, entre el montón. Sí. Wow. Oye, ¿Cómo es? Robert, ¿sabes qué pensaba? Tomo esto. Cuando el diablo se le acerca a Adán y a Eva y les dice, mira, la verdad, Dios sabe que en el momento que ustedes coman de este fruto, van a ser iguales a Él. Entonces, a mí me llamó mucho la atención ese engaño que Satanás le lanza, que el hombre y la mujer compran, se la creen y dicen, ah, caray, no había considerado eso, esa posibilidad, ¿no? Porque Suena bien. el diablo siempre quiso ser igual a Dios, que a él se le diera toda la adoración, toda la alabanza. Peleó Y por ese lugar. claro, y ahora le lanza esa bomba al hombre y a la mujer, el hombre y la mujer la compran. Oye, Dios sabe que el día que coman de eso, uy, te lo garantizo, van a ser iguales a Dios. O sea, ese engaño está muy, muy fuerte. Y pensaba en una segunda cosa, Robert, de ahora que decías, cuando el hombre se independiza de Dios, capítulos un poquito más adelante, Génesis 4. ¿Qué pasó por la mente de Adán y Eva cuando ya tienen hijos y Caín mata a su hijo Abel, Tu hermano. a su hermano, perdón? ¿Qué, qué, qué pasa por la mente de los papás que están viendo el primer asesinato en el mundo entre hermanos, entre Sus hijos. sus hijos? O sea, ¿qué habrá? No sé, trato de pensar en un papá que se independiza de Dios, tiene una intimidad con su esposa, primero nace Caín, después nace Abel y tiempito después, por envidia y por muchas otras cosas que sería cosa de otra plática, trae la muerte de Caín en contra de Abel, lo mata. ¿Qué pensó Adán? ¿Qué pensó Eva de la desgracia que trajo su casa? Me venía mucho eso a la mente ahorita. Sí, acuérdate que el reto de Satanás fue, así que Dios te dijo. Ujú, ujú, La verdad es que la independencia, el pecado está en desobedecer, ujú, no creer que la palabra de Dios es vida. ujú, Entonces, ellos se salen de su propósito cuando hacen a un lado la palabra. ujú. Sí. Es ese mismo ataque del diablo. Tú puedes solo. A todo mundo se lo dice. Al jovencito se lo dice. Sí, Tú puedes solo. Que tienes que estar bajo el gobierno de sí. papá y mamá. Determina tú lo que es bueno y lo que es malo. Ahora fíjate, a mí me lo vamos a pensar. Yo como Adán, me lo propone el diablo. Decir, oye, entonces yo no necesito a Dios. No, no lo necesitas para nada. Tienes inteligencia, tienes tu sabiduría. ¿Por qué tienes que estar sujeto a una autoridad? ¿Por qué? Mm, Y es una invitación constante a dar un paso adelante, sin Dios, sin darte cuenta ujú, que el hoyo va siendo más profundo. mm, Entonces, tú estás parado frente al árbol de la ciencia, el bien y el mal, y el árbol de la vida. Dijo Dios, si tú te alimentas del árbol de la ciencia, el bien y el mal, o sea, tú empiezas a aplicar tu propia inteligencia para explorar tu propósito de vida. O sea, ¿me vas a dar la espalda? Porque si yo te digo que ese árbol te lleva a la muerte, pues créeme. ¿Qué Sí, podría decir el padre? Créeme que es la parábola del hijo pródigo. Así que claro. te Porque vas. Sí, no hay que puedo, mentirte. no puedo. Yo determino si la palabra que tú me dices es verdad o es mentira, pero Ujú, voy a determinar
de acuerdo a mi inteligencia, de acuerdo a mi sabiduría, de acuerdo a mi señorío como hombre sobre la tierra. Digo el Señor, órale, toma la decisión. Tómala Sí, tú, tómala tú. Y empieza la caída, Víctor. Porque ahora sí, el bien y el mal, el bien es cuando estamos sujetos a nuestra autoridad espiritual con el Creador a través de Cristo. Fíjate que uno de los puntos que me cautivan mucho es cuando el Señor en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan está orando porque ya va a la cruz. ujú, Y hay un versículo que dice, Padre, a los que me diste, ujú, los he guardado. ujú. O sea, claramente te está mostrando el Señor que Él trabajó para el Padre. Sí, amén. En todo tiempo y en todo momento. La pregunta es, ¿cuántos cristianos trabajan para sí mismos? Mm, ujú. ¿Cuántas religiones trabajan para sí mismos? Sí. Porque Jesús dice, les he dado tu palabra y ellos la recibieron y los he enviado. Pero Padre, guárdalos porque tuyos son. Ujú, ¿Tú te imaginas un padre así con sus hijos aquí en el mundo? Padre, a los hijos que me diste, yo los he guardado, los he instruido en tu palabra, les he dado buen ejemplo. He sido, bueno, ejemplo de padre para que ellos vean, pero cuando tú vives tu propia vida, ¿qué le vas a compartir a tus hijos si lo tuyo está por encima de los hijos? ujú. Es un suicidio, Víctor, Sí. que eso es lo que el diablo lucha, eso es lo que el diablo ataca, sacar del camino a papá para que los hijos vean el comportamiento de papá y lo tiren a Lucas. Van a acabar tirándolo a Lucas. Sí, ya, Lucas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya cuando van creciendo, los hijos dicen, papá se desvió, Ujú. ya perdió el camino Hemos perdido. y lo va a perder todo. Pero está dándole al mundo hijos que no tienen identidad, que no saben a dónde van. Porque si papá no tiene identidad y no saben caminar, ¿qué es la mejor inversión de vida, Víctor, de un hombre sobre la tierra? Sí, amén. Ujú. Venir a Cristo, entregarse a Cristo, cambiar su agenda, permitirle al Señor que le establezca una vida de equilibrio perfecta, que lo lleve a cumplir con el propósito, llenen la tierra y reproduzcanse. ¿Sabes qué pensaba también, Robert, en esto que estás diciendo de la paternidad hacia los hijos? Cuando como hijos de Dios en la iglesia de Jesucristo pudiéramos decir, yo estoy bien, el pastor está mal, Es o lo normal. que me dijo el pastor, él no sabe lo que yo estoy viviendo. Lo que yo estoy viviendo no tiene ni la menor idea y a veces como hijos en una casa espiritual, teniendo una autoridad espiritual, a veces pensamos que sabemos más que aquel que me da una palabra y me imparte algo por el espíritu y como que tendemos se tiende a esa rebeldía de decir, yo puedo, ya escuché lo que el pastor me dice, pero yo puedo tomar mis propias decisiones, yo también recibo de Dios, yo he escuchado mucho esa parte, un día, María se atrevió a decirle eso a Dios, yo también recibo de Dios, no tan solo Moisés,
yo también escucho la voz de Dios, yo también sé qué decisiones tomar. Y a veces nos sentimos, voy a entrecomillar, muy espirituales para decir, yo puedo llevar mi relación personal con Dios, yo no necesito una iglesia, yo no necesito un pastor, yo no necesito una Es un autoridad engaño. espiritual sobre mí. Y es un engaño del diablo que nos quiere sacar de una cobertura espiritual, de una iglesia donde hay pastor, donde hay una autoridad espiritual, porque a veces decimos, yo ya crecí, voy a demostrar que soy una persona Independizarme. madura, voy a independizarme, no voy a poner mi iglesia. Y eso también se ve en la iglesia de Jesucristo, lamentablemente, ¿no? Y a veces no estamos viendo, no percibimos las consecuencias de una decisión así. Cuando uno se sale de autoridad, cuando uno se sale de la cobertura y como que le creemos los engaños sutiles al diablo y decimos, y le compramos esa parte y es muy peligroso también. Ujú. Pero es lo mismo, Víctor. O sea, Sí. a ver, si tú vas a la palabra y la palabra, el mismo Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Mm. La verdad es que al que le estás dando la espalda es a Jesucristo. Ujú, ujú. Ujú. Correcto, sí. Porque si tú te vas a Génesis con Adán y Eva, la verdad es que el Creador hizo las veces siempre de buen pastor. Yo Sí, cuido siempre. mis ovejas, yo alimento a mis ovejas, que son mis hijos, yo los encamino, yo les doy propósito de vida, yo los cuido, yo los guardo, yo los revisto de inteligencia, yo les concedo mi sabiduría, yo les marco el camino. Y el hombre es victorioso porque Dios determinó que sus hijos seamos victoriosos. Sí. Bueno. Y el punto es, si yo me aparto de Dios, yo pierdo mi identidad, empiezo a meter mi propia inteligencia, mi propia sabiduría, mi propio trato con la familia. No me importan las cosas que son de Dios, yo tengo un propósito que cumplir, automáticamente el camino es Ujú, desviación. ujú. Víctor, la mujer sufre Muchísimo. porque ya perdió la huella. Sí. Pues, ¿qué le pasó a Monse? Ujú, Porque tuviste una hija. No, 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 a mí no me metas en esas cosas. Yo no sé ser papá. Y pum, ujú. tranquilamente deshace lo construido. Los 3 años de construcción. Es tu hija. Porque no hay papá. Entonces, tú quita a Dios del esquema de la vida y no hay papá, Víctor. Sí, así Exacto. es. Se te derrumba todo. Todo, todo se cae. Por eso era importante el tema, ¿celebras la independencia? Es, es un asesinato. Porque nuestra actitud está matando a los hijos. Ujú. Sí. Oye, Monse, ¿y tú qué hiciste cuando Gerardo te dijo, no soy de aquí, yo no puedo ser papá? No, pues primero se me terminó el mundo, porque Ujú. aparte también el Espíritu Santo a mí me mostró que yo tenía a Gerardo en el lugar de Dios. Él ocupaba el lugar más Wow. importante en mi vida. Y un día así yo recibí una palabra de parte del Espíritu Santo donde me dijo, tienes que quitarlo de mi trono porque lo pusiste ahí. Y fue bien duro para mí darme cuenta que así era, o sea, él estaba en el lugar de Dios, entonces cuando decide salirse, y ahí Mm. estaba, ¿no? En la casa, o sea, regresaba, pero ya realmente estaba ausente, ya no se hacía cargo de nada. Entonces para mí fue bien difícil y fue complicadísimo, ¿no? Porque se me derribó el mundo, pero fue ahí donde se me abrieron los ojos, ¿no? Y como este pasaje que leíamos ahorita, que dice Mm. del hijo pródigo en otra versión, y cuando ¿Entró en entró razón? en razón, ¿no? Sí. Entonces yo tuve que
vivir el entrar en razón, porque estaba fuera de la razón, totalmente estaba fuera de orden, ¿no? Cuando tú pones a quien sea, a veces las mamás, en las mujeres se tiene una tendencia a poner a los hijos en el lugar de Dios. Y eso es muy peligroso. Necesitamos ver la prioridad, ver el orden y Dios tiene que ser el número uno. Qué duro, ¿eh? Porque casada con una hija y resulta que, híjole, donde habías puesto el trono te falla. Sí. Oye, fuiste valiente, Monse, porque hay quien no, hay quien se asocia con el esposo y le tapa la burrada y media de vida que lleva, ¿eh? Con tal de aparentar ante los demás que te va bien. Sí, sí, Uf, qué duro. sí, Pero pues tú debes de recordarlo, has de tener muy claro cómo llegamos a tu A tu consultorio oficina. espiritual. Tienes hasta una fotografía ahí de ese primer día, Mi Robert. primer Tu cliente. primer pero cliente y no, bueno, no, Víctor, no veía yo las cosas como las veo ahora. Los años cuentan, mi hermano. O sea, pues, es como en el billar, ¿no? No, no es fácil. No, no es fácil, hermano. No. Es decir, es el caminar con Cristo. Porque, oye, sí, no, si Monsi hubiera sabido que era la ayuda idónea, pues, ¿cómo se hubiera comportado la ayuda idónea? Pues no tiene más que dos: o finge o declara el fracaso, ¿no? Pero ahí está la ayuda idónea, ¡pum! Fuerte. Y fíjate que me gustó lo que dijiste, Monse. Yo tenía en el altar a Gerardo. Claro. Sí, Y bárbaro. sí, Y pues claro, ignorabas totalmente los principios del Señor, ¿no? Pero bueno, al 100%. Así, el yo no fin, conocía nada de Dios. no, yo te lo veía en la cara cuando ibas de visita. Pero bueno, todas son experiencias. Yo creo que son temas, híjole, bien fuertes, muy, muy fuertes. Pero aquí es donde la valentía y la sencillez de la mujer tiene que florecer. Disfraz. ¿Para qué? ¿Qué disfrazas? Mm, ¿Qué disfrazas? ¿Qué tapas? Es muy fuerte. Y a todos nos pasa, ¿eh? Porque un paso desnivelado que dábamos como maridos y la mujer se super pierde si no está bien sí, atada a Dios. sí, cuidado. Sí, porque el calificativo que Dios le dio a la mujer es ayuda perfecta. Es el radar. Vamos a estar con una comunión perfecta con Dios, sí. cuidando a la familia. Y el poder de la oración intercesora está presente. Ujú. Wow, qué tema, ¿eh? Pues bueno, ya, híjole, oye, nos echamos mucho platicando, ¿eh? Solamente recordarles que lo que yo les leía aquel día, ¿no? El domingo, en el vientre el niño no tiene libertad. Es el único momento en que no tiene libertad. Y cuando nace, comienza la lucha por la búsqueda de la independencia. Desde que nace, sí, es muy independiente mientras la mamá le suple todo, ¿no? Le da pecho, le cuida, le cambia los pañales, lo arrulla, le canta, ay, está bonito, pero en el fondo del corazón, libertad, libertad, libertad. Ya, desde chico empieza libertad, libertad, y empieza a caminar y se le empieza a esconder a la mamá de lo que hace y hace travesuras. Llamamos travesuras, son puras rebeldías, hombre. Sí, Sí, sí. sí es cierto.
Pero a los 18 años reclama libertad, creyendo que porque tiene bigotes, barba, se rasura, él ya domina el mundo, Ya se puede ir solo. ya se puede ir. Híjole, qué duro. Mm. Y cuando sale de su casa, y manifiesta la libertad y trata de implantarla en todo, es en vano, porque espérate, a los 18 años que pues, platicaba yo con él el otro día, creo que fue ayer, y decía, yo creo que por eso los norteamericanos sacan de sus casas sus hijos a los 18 años. Sí, Ujú, ujú. es muy valiente. Y los europeos, creo también, los canadienses Los también. grandes. Sí. Así Pues es. sí, Cuando apenas están, oye, ya es mayorcito. lo diría la Biblia, eso ya es invento del hombre. Muchos se los quedan hasta los 33 porque el Señor Jesús no salió de O sea, ¿sí oyeron? Muchos los guardan hasta los 33. Pero en la Sergio Biblia Cristo, lo dice ya a los 33. 18 años, el papá tiene que dejar al hijo y tiene que, no, hombre, está echando al mundo, los está echando al vil mundo. ¿Tú qué opinas, Ramón? ¿Tú qué has vivido de esto, Ramón? No, pues sí, sí, desde muy temprana edad se busca la independencia, ¿no? Ahorita platicamos, yo creo que desde que el bebé comienza a dar sus primeros pasos, ¿no? Desde ahí ya empieza a agarrar a buscar su caminito, ¿no? yo solito. Y como usted decía, ya cuando no nos empiezan a gustar las reglas, y ahí es donde empezamos ya a fantasear cómo le haría, ¿no? Para vivir solo, a qué me dedicaría. Y pues yo en mi caso yo me salí que como a los 23 24 más o menos. Igual por lo mismo, o sea, falta de sujeción, ¿no? Entonces, en mi caso, a mí me empezó a ir bien, a mí me iba bien, pues, para la edad que tenía buen trabajo y pues me estaba desarrollando en lo que me gustaba, ¿no? Pero pues sí, los descalabros de la vida pues nos llevan, ¿no? A conocer al Señor, a buscar al Señor, ¿no? Y es ahí como cuando vivimos como el hijo pródigo, ¿no? Se nos acaban los recursos y es donde el Señor nos va acorralando para buscarlo a Él. Pero pues sí, o sea, esa es consecuencia del pecado, o sea, la independencia, la búsqueda de la independencia, ¿no? Aunque el ser humano no sepa realmente a lo que le tira, ¿no? O sea, el chavo cuando desea irse de su casa no sabe a lo que le tira, ¿no? O sea, al principio lo ve fácil, lo ve atractivo, ¿no? Igualmente como el ejemplo que daba Víctor, ¿no? O sea, cuando al creyente, ¿no? O sea, cree que la puede hacer, fuera de la iglesia, fuera ahora sí que del cuerpo, ¿no? Como tal. O sea, es un engaño, ¿no? Y parece atractivo, pero cuando pasa el tiempo, pues ya la persona, lo triste, platicábamos hoy en la mañana, o sea, lo triste es que la persona no lo ve, Ujú. ¿no? O No, sea, es rebelde a lo que se le dice en la iglesia, ¿no? Lo que le dicen las autoridades. ¿No? Platicábamos de un caso, oye, qué tremendo está esto, ¿no? O sea, viene un profeta y se lo dice, ¿no? Tiene a los pastores con toda la experiencia y con toda la unción y se lo dicen, ¿no? Y aún así la persona dice,
no, o sea, perdóname, pero no, o sea, yo voy a hacer lo que yo creo que es lo que me conviene, ¿no? Ujú. Entonces, pasan los años y la persona está, o sea, ciega, o sea, no ve la gravedad de su problemática, ¿no? Y eso es consecuencia del pecado, ¿no? O Es la sea, venda, es la venda que, o sea, bueno, la persona está tan separada del Señor, ujú, que es la venda que, exacto, o sea, no puede ver su realidad. acuérdate que Pablo lo dice, la venda en los ojos. Pero mira, Sí, sí, yo creo que exactamente. pronunciaste unas palabras claves. Cuando empiezas a trabajar y dices, me iba bien, yo tenía trabajo. Y todo me iba bien, lo reducimos a lo económico. Ujú. Y así calificamos a la gente. Le va bien económicamente, Sí, aunque sea un desastre su vida. aunque en su casa es un desastre, aunque trae loca a la esposa, trae locos a los hijos, le va bien. Y el hombre siempre va haciendo dinero para que le vaya bien. Pero si analizamos el comportamiento, por ejemplo, cuando tú decías me iba bien, tu estabilidad emocional, cómo anda tu concepto de vida, cómo anda tu sujeción a las leyes, cómo anda aquí, cómo anda acá, y ¡pum! El hombre acaba siendo desvestido, que es lo que el hombre no quiere. Por eso no se acerca al Señor, porque tiene miedo que lo desvista el Señor. Se le escondió, a Adán se le escondió al Señor en el huerto, hombre. Ahí está en Génesis 3. Estaba desnudo. Y cuando el Señor dice, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Bueno, porque estaba desnudo. Estaba desnudo, entonces comiste del árbol que yo te dije no comieras. Bueno, pues es que la mujer que me diste no cumplió, no cumplió. Y empieza el embarradero de gente, ¿no? Y el Señor dice, soy testigo de tu vida, no vengas con cuentos, no vengas chillando, ay, pues tú tomaste tus decisiones. Y culpas a Dios. ¿Y dónde está Dios que Sí, no? exacto. Tú, Sarita, ¿qué opinas? Pues yo me quedo analizando en los papás, porque hay mucha inmadurez y a veces en los hijos, como decían ahorita, a los 18 años ya nos sentimos capaces de hacer cosas, pero pues estamos bien inmaduros a esa edad y lo que nos hace sentirnos muy acá es porque ya acabamos la prepa o porque ya sabemos hacer algo, ¿no? Pero pues ahí yo me quedaba pensando mucho en eso, en los papás, porque pues, es una cadenita. Si el papá es inmaduro, pues al chavito igual le va a enseñar inmadurez. Decía Monse, las broncas en la casa la orillaron a tomar esa decisión. Entonces, a veces los papás sin Cristo, pues no se dan cuenta del daño que ocasionan a los hijos y los hijos toman decisiones con base en muchas ocasiones a las decisiones de los papás. Al ver tantos gritos, constantemente peleas, lo que menos quieres es estar en tu casa. Entonces, desde ahí ya empieza la rebeldía. En parte que el papá no se somete a nada. Y en la mañana que platicábamos, yo le decía, es que mi papá fue bien, bien testarudo. O sea, gracias a Dios al final de sus días, pues el Señor lo confrontó, pero nosotros teníamos mucho en casa de eso. O sea, de mi papá, su frase era, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? ¿O tú quién eres? Así lo decía, ¿tú quién eres para decirme algo? A mi mamá se le ponía y a nosotros como hijos pues nos decía, yo soy tu padre y haces lo que yo te diga. Entonces era esas palabras, digamos, esa forma, sobre todo su forma, su temperamento, pues todos queríamos correrle. O sea, era de cuando yo tenga oportunidad me voy de aquí.
por la forma, ¿no? Mi papá, ahora que lo veo ya en Cristo, pues veo que era una persona inmadura, una persona que no sabía manejar. Gracias a Dios al final, pues ya fue muy diferente cuando llegamos al gobierno de Jesucristo, ahí aprendió. Y también recuerdo que en muchas ocasiones, ya después de que el Señor daba una palabra, mi papá la filtraba mucho. O sea, él sí era de, pues, ay, ¿por qué dicen eso? No, no, de hecho, cuando en la decisión más fuerte para mí, cuando fue la división de la Iglesia Manantial de Vida y Nueva Generación, lo primero que yo pensé fue, mi papá, ¿qué va a querer? ¿Qué va a hacer con esto? Y sus palabras, yo fue el primero que me fui a acercar para decirle, pa, ¿con quién te vas a quedar? Y yo dije, no, seguro él va a decir, no, pues yo con el otro, ¿no? Por lo que él siempre pensaba. Pero no recuerdo que me dijo, no, vamos a buscar la santidad. Y yo, sí, pero ¿con quién te vas a quedar? O sea, sí, yo quería saber el nombre de con quién. Y ya me dijo, no, no, pues mira, vamos a hacer esto, vamos a seguir con el hermano Roberto. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que sí todavía me cuestan, pero yo veo que él es como Moisés, así me dijo ese día. Él es como Moisés porque él nos está así, igualito dice, como el pueblo de Israel, él nos va llevando de la mano. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Yo ay, hasta descansé, porque sí había mucho de él, esa soberbia, y nosotros como hijos traíamos mucho de eso. A eso me refiero, ¿no? Por los papás. Traíamos mucho que constantemente llevamos a la cruz, o sea, de que sale eso que vimos, que escuchamos, que veíamos cómo mi papá se movía en esa soberbia y pues como hijos, pues eso comes, de eso te alimentas. Y cuando vienes a Cristo, pues Cristo te dice lo que tienes que dejar, lo que tienes que quitar. Al Señor no le gustan los modismos, no le gusta el carácter. Y cuando vienes meditando y comparas lo del Señor con lo que ves en casa, el Señor hasta te recuerda de dónde lo traes, dónde lo viste, dónde lo escuchaste. Y eso es bien hermoso porque Él te va llevando de la mano para crucificarlo, para decir, ahí estaba el punto. Entonces, particularmente, eso a mí me ha ayudado mucho porque siempre está el Señor dándome ese recordatorio. Eso era de tu papá y eso no está bien. Entonces veo a los tíos o veo a sus hermanas, medias hermanas, y las veo y digo, ay, ellos traen eso mismo. Y entonces me voy hacia atrás y encuentro a la abuela y así. Y entonces digo, no, eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere otra identidad en mí y es cuando entonces comprendo lo que es llevar a la cruz. Decía usted hace rato, es crucificar la inteligencia y apenas leíamos. La inteligencia es la acumulación de información. Entonces, ¿qué traemos, no? En la cabeza. O sea, yo traigo mucha información de un papá militar, de un papá macho, 100% mexicano, y aparte con la enseñanza militar de hace años, pues se conjuntaron las dos personalidades y mi papá era un ogro, era una persona que sí, aparte hay cosas que el Señor me ha llevado a rescatar de él, como dice su palabra, que rechacemos lo malo y tomemos lo bueno, porque sí hubo muchas cosas que él por ese temperamento pues nos traía, como dicen los militares, marcando el paso y nos ayudó con la formación responsable, identidad, una identidad. En la mañana justo hablábamos de eso con Ramón, de tomar lo bueno, desechar lo malo, que hubo cosas muy, muy buenas de mi papá que todavía los cuatro traemos, incluso hasta Has de él, pero otras cosas donde ahí es donde el espíritu me dice, eso no. Entonces, yo lo que puedo aprender es que como papás, pues también estar atendiendo a todas estas enseñanzas para saber qué estamos reproduciendo en los hijos actualmente. Porque si ellos siguen viendo las mismas acciones, o las mismas actitudes, se hablaba también de actitud, pues los chavos van a correr, aunque estén escuchando a través de Zoom, aunque estén en cualquier momento van a decir, mira, todo está bien, pero
tal detalle, no lo acepto y cualquier pretexto es bueno. A esa edad, cualquier pretexto es bueno para volar. Lo que menos queremos es sujetarnos, es atender. Yo a mi papá le tenía mucho miedo porque él no era de los que decía, vas a ver. O sea, no era vas a ver, es vienes y ya. La última que me tocó a mí fue hasta los 17, o sea, ya estaba grande y me dijo, a mí se me obedece, a mí se... Entonces, siempre tuve ese temor porque decía, no, mi papá no es de los que nada más habla, él cumple y en todo él era así. Entonces, por eso ahora veo ese libertinaje, ¿no? Que siempre nos decía, si te vas a ir, pues va, pero sin nada. Y yo sabía que su nada era nada, entonces nos detenía el miedo, porque decía, ¿a qué me voy o a dónde me voy? Me va a encontrar bien rápido y primero la tunda que me va a dar. Y después, ¿qué voy a hacer? No sé, hacer nada, ay, no. Entonces, pues, eso más que nada, pastor, los papás estar muy atentos en la forma que se habla en la casa y pues también los chavos, reconocer que necesitamos esa identidad y someternos. Si no nos sometemos a la autoridad, en donde estemos, siempre va a haber fracaso, porque el principio en el reino, ahora lo entiendo, es sujetarnos a alguien. Siempre tiene que haber sujeción y pues la rebeldía es lo primero que te exige, no te sujetes a nadie, no lo necesitas. Ahorita te voy a hacer una pregunta porque ya van a ser las 10, pero, híjole, hay tema para rato. ¿Te acuerdas del pasaje de la pesca milagrosa, cuando el Señor le pide la embarcación a Pedro y desde la orilla comparte el Evangelio? Sí, Cuando acaba de compartir y vio que no habían pescado nada y que estaban lavando las redes y que estaban decepcionadísimos los pescadores, les dijo, remen mar adentro. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, toda la noche hemos pescado, hemos tratado de pescar y no hay nada. Pero por cuanto tú lo pides, lo voy a hacer. La Biblia nos dice que se bajó de la barca, iba con ellos, mar adentro. Y cuando dice, eche la red, mira, el tiempo es el Señor, el momento es el Señor perfecto. Echa la red y es cuando viene la pesca milagrosa. Esto nos lleva por el Espíritu, nos lleva a ver el pasaje desde dos puntos de vista. Hay gente que a la orilla de la playa recibe la enseñanza del Evangelio. Pero hay gente que va con el Señor, escucha la voz del Señor que les dice, vayan mal adentro, porque Él lo pide, lo hace, y yendo mar adentro, el Señor se revela en su poder y les da la pesca impresionantemente grande. Entonces, tú tienes dos tipos de personas, los que están a la orilla y los que reman mar adentro. La primera pregunta es ahorita, ¿con quién se quedó el Señor? ¿Con los que lo seguían a la orilla de la playa para escuchar? ¿Con los que iban en la barca mar adentro y presenciaron el poder de aquel que los invitó? con los que presenciaron, con los que se fueron mar adentro. ¿De dónde escogió el Señor a sus primeros seguidores? ¿De la orilla o de los que estaban mar adentro? De los de mar adentro. Porque fíjate,
a pesar de su cansancio, creyeron en él, fueron, echaron la red, vieron el resultado de la bendición y de ahí los escogió. Sí. Si tú tuvieras que tomarle una fotografía a la iglesia cristiana en México, ¿dónde los colocarías? ¿A la orilla de la playa o mar adentro? En México, a la orilla de la playa, En México y en todos lados. y en todos lados. Sí. Y Jesucristo vino a hacer iglesias mar adentro. Sí. Ujú. Es muy triste. Los que apenas escuchan el Evangelio del Reino a la orilla y creen que eso es todo, o los que están con Jesucristo en la embarcación haciendo lo que Él pide, cumpliendo lo que Él demanda, porque luego que los escoge, se regresan con con la pesca milagrosa y lo siguen. La característica de una iglesia que rema mal adentro es que sigue a Cristo. Amén. Y así es como podemos calificar una familia. Mm, Mm, Así es. ¿Rema mal adentro o se quedó en la orilla de la playa? Wow. Está fuerte, ¿no? Sí. Sí, Entonces, porque hablando general, pues ay, no te incluye, pero ya cuando te metes a lo familiar dices, hoy, ¿dónde estoy? Es más fácil decir la iglesia en México, pero tu familia, ¿dónde está? por lo general es la expresión de Pedro, o sea, yo hemos estado allá adentro, hombre. Y tú con ese cansancio todavía me obligas a que vaya para allá. No, yo ya aquí me quedo. Pero yo te hago esta pregunta, Sarita, porque yo tengo la creencia personal de que somos culpables de que Cristo no vuelva. Pues sí. Estamos deteniendo No la nos venida podemos de cuidar. Cristo porque no estamos mar adentro. Porque la iglesia que rema mar adentro es la iglesia que no oye el ruido de afuera, no tiene como base la experiencia de frustración, sino la que se compromete con Cristo a obedecerlo y a seguirlo, Sí. como él tuvo que remar mar adentro cuando se va al desierto a ser tentado por el diablo. Mm, Ahí la definición. ¿De cuál te gusta, Sarita? ¿De los de mar adentro o de la orillita? Pues me gusta el de mar adentro, Pues ese me gusta. exacto, exacto. Así que bueno, vámonos mar adentro, ¿eh? O sea, ya hay que darnos una sacudidita, hombre, así, vámonos mar adentro. Porque mira, si analizamos la política mexicana a la orillita, Ujú. pero si analizas la política mexicana mar Sí, adentro, ni caso le vas a hacer, hombre. Ahí está Cristo, ese no falla. sí, Nosotros, amén. Cristo no es de los que promete y luego dice no pude. Hay que Ujú. apostarle a Cristo. Amén. Hay que Sí, apostar siempre mar adentro. Pues sí, despídenos ahorita. sí, Despídenos. Hay que agradecer a Dios toda la enseñanza que hoy nos dio. sí, amén. Amén. Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por la inversión que nos das,
porque Señor, sabemos que tú nos quieres llevar a mar adentro, porque sabes, Señor, que es ahí donde tú nos mostrarás cada día tu grandeza, Señor, tu poder. Gracias, Señor, porque sabemos que todo este tiempo, Señor, hace en nuestro espíritu, forma algo, Señor, para tomar decisiones firmes, para no estar a la orilla, Señor, sino verdaderamente introducirnos contigo a donde, en esos lugares celestiales, en ese lugar, Señor, que ya tienes destinado para nosotros. Tú quieres, Señor, que nosotros mismos sepamos de lo que somos en ti, Señor, de esa identidad que tú nos das, que tú nos has dado, Señor, que esa fortaleza que tú has puesto en nosotros, Señor, la quieres demostrar estando nosotros mar adentro, Señor. Y a veces nosotros impedimos todo ello, Señor, pero en el nombre de Jesucristo te pedimos perdón. Si muchas de las veces cuando ya estamos en esas profundidades nos regresamos, Señor, a la orilla donde hay comodidad, donde hay descanso tal vez, donde no hay exigencia, no hay demanda, donde podemos estar más tranquilos ahí jugando, Señor, en la playa, en la orilla, Señor. Y muchas veces le corremos a la responsabilidad, huimos, Señor, a ser exhibidos, y es más conveniente, Señor, siempre estar donde pues las cosas se pueden ocultar. Perdónanos por todo ello, Señor, por ser parte de esa iglesia que está en la orilla, Señor. Pero sé y declaro que muchos, Señor, de los que escuchamos este mensaje, tomamos esta palabra, Señor, y nos vamos contigo a esos lugares, porque no vamos solos, Señor, vamos contigo. Y tú, Señor, dijiste que nosotros haríamos aún cosas mayores que las que tú hiciste, Señor. Tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro Padre, y no nos dejarás solos, Señor, aun cuando haya ese miedo que todavía puede existir, Señor, cuando nos separamos de ti. Padre, yo sé que en esta noche eso es quebrantado, es roto, es exhibido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Si tiene que ser así, que así sea, Señor. Muestra lo que todavía esté oculto, en lo que todavía estemos ahí nosotros apapachando y no querramos ir a esos lugares que tú nos tienes preparados, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que escucharán este mensaje, ya sea hoy u otro día, y que tu Espíritu Santo nos aclare todas las cosas, aun lo que hoy no hayamos podido comprender en el Espíritu. Que tu Espíritu Santo nos discierna a cada uno, Señor, aún lo que debamos aprender más. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Amén, 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 amén. Qué lindo. ¿Listo? Pues lindo sueño con Cristo, rica merienda o cena, lo que acostumbres. Y bueno, decirles a los pastores de niños que nos vemos el domingo 9:30. Tenemos que seguir con esto. Ok, Recording stopped. Ok. bendición para todos. Adiós. Gracias.